Avanzando en el estudio del Evangelio de Marcos, vamos a ir a Marcos, capítulo 10, versículo 17. Habíamos llegado hasta el versículo 16, cuando Jesús bendice a los niños. Habíamos estudiado ese texto hace unas semanas atrás y hoy avanzamos a partir del versículo 17. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por poder tener el gozo, la alegría de tu presencia, Señor, obrando en nuestra vida, en nuestro corazón por medio de tu palabra. Gracias por tus misericordias renovadas esta mañana, Señor, y por hablarnos al corazón. Te pedimos que nos ayudes a que nuestro corazón, nuestra mente estén alertas, listos, Señor, para recibir tu palabra y poder luego vivir tu palabra, practicarla, Señor. Te pido, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Señor, en lo personal te pido que tengas misericordia de mí y me permitas exponer con fidelidad tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. Y amén. Gloria a Dios. Encontramos aquí luego, recuerden, de ese momento en que el Señor bendice a los niños, traen a los niños en las manos del Señor y termina el versículo 15, volviendo y retomando el mensaje último. El versículo 15 del capítulo 10 dice el Señor, hablando sobre los niños, tomándolo como ejemplo, dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tengan ese versículo presente a lo largo de este mensaje, nos va a ayudar a entender lo que el Señor está expresando a través de la vida de este joven rico. Vemos un joven, un hombre prominente, cuando vemos en los evangelios paralelos, que era uno de los principales. Algunos sostienen que era parte del Sanedrín, un hombre joven, adinerado, prominente,
en su pueblo. Estamos hablando de alguien seguramente admirado por muchos, un hombre piadoso a simple vista. Este hombre hace algo fuera de lo común para alguien de ese perfil. Los hombres de dinero y que eran parte o eran personas prominentes no corrían. No, era algo que no hacía alguien de esa clase. No corrían. Sin embargo, aquí este hombre salió corriendo a los pies del Señor y se hincó, o sea, se arrodilló delante del Señor, por lo cual vemos a alguien ahí que tenía una necesidad y buscaba al Señor con una necesidad. Versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, este joven hace la pregunta que yo creo que todos los que evangelizamos esperamos que alguien nos pregunte. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para tener la vida eterna? ¿O no? Cuando alguien te dice eso, dices, wow, gloria a Dios. Es el poder del Espíritu Santo que preparó ese corazón. Amén. Y este joven tenía una necesidad. Tal era así que más allá de su clase social y el lugar que ocupaba, corrió y se arrodilló delante del Señor porque había en él una duda. Había una duda existencial. Había un vacío en su corazón. No se sentía pleno. Había algo que faltaba en él. No había seguridad de vida eterna. Amén. Y estamos hablando de un judío seguramente que cumplía, y lo vemos aquí cumpliendo todas las reglas morales, pero en su corazón había una inquietud. Había una inquietud, hay algo que falta aquí. Y lo hace de rodillas delante del Señor. Hay una actitud de honra al Señor, hincando una rodilla como lo hace uno delante de un rey. Este hombre de esa forma se precipitó ahí delante del Señor para hacer esta pregunta, que es la pregunta, hermanos, más importante que nos podemos hacer. Amén. Y que hoy vamos a ver cuál es la respuesta a través de las respuestas del Señor. Pero el ser humano, si hay una pregunta que se debe hacer es, ¿cómo tendré vida eterna? ¿Cómo puedo tener salvación? Hermanos, miren, esa es la gran pregunta. Dios nos hizo a los seres humanos con esa inquietud de la eternidad. Aún el más ateo, aún los que creen en la destrucción completa de la vida cuando mueren, en algún momento en su corazón se siembra la duda. ¿Y si hay vida después de esta vida? Eso está en el corazón del hombre y estaba, por supuesto, en el corazón de este joven. Obviamente por una cuestión cultural y religiosa de aprendizaje de las Escrituras, los fariseos o este joven seguramente creía, y debemos entenderlo esto en el contexto, en la resurrección de los muertos, o sea, en esa vida eterna, pudiendo resucitar manteniendo sus bienes. Amén. Y porque era lo que creían los judíos, o por lo menos parte de ellos, y el Señor está hablándonos, su palabra nos habla de la vida eterna en el Señor, donde el Señor hace todas las cosas nuevas. Amén. Donde no tiene que ver lo que podamos adquirir materialmente en esta vida, sino lo que tenemos como tesoros en el cielo. Amén. Pero este joven corre delante del Señor y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y vamos a ver la respuesta del Señor. La primera respuesta del Señor es con una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Lo que aquí el Señor no niega ser Dios, ni tampoco lo afirma. Lo que está haciendo es empezando a tratar en el corazón de ese joven. Y lo vamos a ver en cada una de los textos y en esta conversación que él tiene con él. Lo que el Señor le está haciendo ver a él es que no hay ninguno bueno. Amén. Este joven, lo vemos a lo largo de la conversación, se consideraba bueno.
Y el Señor le está haciendo ver que no hay bueno ni uno solo. No hay nadie bueno, no hay ninguno. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Claramente no hay nadie bueno, no hay un solo ser humano bueno. Los seres humanos podemos ser buenos comparándonos con otros seres humanos. Eso puede darnos una sensación de bondad. Y es cierto, obvio que siempre hay alguien que es más malo. Suena mejor decir que menos bueno, pero dice la Biblia que no hay ninguno bueno, por lo cual es menos malo. Los seres humanos no somos personas buenas. Hay una consideración, la escuchaba y la leía en un comentarista y me pareció interesante. Los seres humanos no somos, ni aun los más bondadosos, no somos personas buenas que a veces hacemos algo malo. No. Según la Biblia, los seres humanos somos buenos que a veces hacemos algo. Somos malos que a veces hacemos algo bueno. Amén. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la confrontación que el Señor le hace a este joven mediante los mandamientos. Debemos reconocer, hermanos, que no hay ni uno solo bueno entre todos nosotros en cuanto al estándar de Dios. El creyente no se puede comparar con este mundo para considerarse bueno, porque eso lo va a alejar de Dios. Amén. Los religiosos se separan de una relación personal con el Señor porque lo que están haciendo es creyéndose buenos y aprobados delante de Dios en comparación de un mundo caído y pecaminoso. Si mi comparación es con ese mundo, claro, voy a tener como un placebo que me va a dar paz en el corazón sintiéndome bueno. Y hay mucha gente que vive así y vive muy lejos de Dios. Nosotros debemos considerar que infringimos todos los días de nuestra vida los mandamientos. No somos buenos. La palabra nos dice, y el mandamiento más importante, amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Debemos amar al Señor y lo infringimos todo el tiempo. Todo el tiempo pecamos de esa forma. Nadie durante todo el día de su vida ama al Señor con todas sus fuerzas. En algún momento nos ponemos delante del Señor o ponemos algo delante de Dios. O olvidamos a Dios para ir detrás de algo, porque nuestra carne está siempre en esa permanente lucha. Pero no solo eso, amar al prójimo como a nosotros mismos, bueno, hermanos, lo infringimos todo el tiempo. Porque amar a otro como a nosotros, eso está contra la naturaleza del pecado. Eso es el carácter de Dios. Amén. Hermanos, los mandamientos reflejan el carácter de Dios. Amén. La ley que el Señor le da a su pueblo es su carácter. Él revela su carácter en la ley. Y nos revela que todos estamos fuera de eso a causa del pecado. Nadie puede alcanzar ese estándar. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Jesucristo, que es el único que alcanza ese estándar. Amén. Y por medio de Cristo, que es el único justo, el único bueno, todos somos justificados. Por medio de Jesucristo. Amén. Entonces el Señor lo primero que hace acá es responder, ¿por qué me decís bueno? Si no hay bueno ni uno, es solo Dios. Está haciendo dos cosas el Señor. Primero, revelándole que Él no era bueno. Empezando por ahí. Que este joven no era bueno. Por otro lado, el Señor está poniéndolo en la situación de que si tomaba esa actitud debía reconocer que era Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Por lo que le propone el Señor luego. El Señor deja preparado el ambiente para el resto de la conversación. Versículo 19. El Señor le dice, ¿sabés los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, el Señor va por este lado con él.
empieza a tratar. ¿Cuántos saben que Dios es personal? Dios es amoroso y personal y conoce en detalle el corazón de cada uno de sus hijos, cada una de sus criaturas. Y el Señor está delante de este joven, le responde primero con una pregunta: no me llames bueno, no hay bueno ni uno solo, ¿por qué me llamás así? Pero luego de eso le dice: vos ya sabés los mandamientos, ¿cumplís con estos? Ahora, el Señor lo que está diciendo ahí es: ¿puede ser salvo alguien por cumplir los mandamientos? Es por obras la salvación. El Señor le está diciendo acá: pero bueno, si cumplís los... ¿cómo? Porque la pregunta que le hizo este joven fue: ¿cómo hago para ser salvo? ¿Sí o no? Cuando uno va al texto de Mateo, al texto paralelo de este mismo momento, en Mateo le dice, agrega algo en la pregunta a este joven: ¿qué me falta? ¿No? ¿Entienden por qué se consideraba bueno? Este joven se acerca diciendo: ¿qué me falta? Hay algo todavía que veo que me falta. Soy casi perfecto. El día que deje de ser fanfarrón, voy a ser perfecto, ¿no? Es como que le faltaba decir, ¿no? ¿Qué me falta? Y el Señor le plantea los mandamientos. Empieza por ahí. Entonces este joven le responde: maestro, todo esto, versículo 20, lo he guardado desde mi juventud. Eso nos revela el perfil de este joven. Este joven era un hombre piadoso. Cumplía con la ley, con los mandamientos, por lo menos de forma religiosa, que era lo que hacían los religiosos. Los fariseos era cumplir con la ley de forma externa, pero además no estaba mintiendo, él cumplía con esas cuestiones. ¿Amén? El Señor en ningún momento le dice: no, mentís, vos no haces eso. No, miren lo que hace el Señor cuando este hombre le responde. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Hermanos, ese le amó hay que entender en qué contexto es. El Señor tiene una mirada de amor para con él, no porque había cumplido con esos mandamientos, porque ahora lo vamos a ver, por compasión. El Señor podía ver en ese corazón la dureza para entender que no era por sus propios méritos. Lo miró con compasión como diciendo: ¿por qué crees que es por ahí? ¿Por qué crees que es con tus fuerzas? Amén. Es una mirada de amor del Señor. Podremos hablar mucho de esto, no voy a extenderme, pero no podemos obviar cómo el Señor es amoroso. Amén. Cuando el Señor ama, no lo hace irónicamente, lo amó de verdad. Aún sabiendo que lo iba a rechazar al Señor. Sabemos cómo continuó la historia. Este joven se fue, pero el Señor lo amó. Hermanos, como iglesia, muchas veces nuestro corazón duro nos impide amar. O alguien porque tiene mucho pecado, u otro porque es muy moralista. Este es el moralista. Este es el que se considera perfecto, ¿no? Hay muchas veces de esos, ¿no? ¿O no? En el camino del Señor, ¿sí o no? En el camino del Señor, donde vos lo ves y es perfecto. Y eso a veces genera rechazo. Amemos, hermanos. Dios está tratando con esa persona. O aquel que uno lo ve que falla una y otra vez. Amalo. ¿Quién de nosotros es perfecto? Amén. Debemos amar. Obviamente, estamos hablando dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, uno debe amar siempre, hay distintas formas de amar. Aquí el amor del Señor se vio contemplado en una mirada. No es que el Señor lo amó de forma que corrió detrás y le dijo: no, dale, no te vayas, vení, seguime, por favor. No fue la manera de amar de Jesús, ¿o no? La manera de amarlo fue con su mirada de amor, con su misericordia y ayudándolo a entender el camino a la salvación. Pero luego no corrió a agarrarlo de los tobillos para que no se fuera. Eso no es amor. El Señor ya trató en su corazón. Amén. Nosotros debemos amar como Jesús ama. Pero continuemos en la charla. Entonces, el Señor le plantea los mandamientos. Este joven le dice: los guardé desde mi juventud, siempre he guardado esos mandamientos. El Señor lo miró, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Presten atención a esto. ¿Cuánto le faltaba? Una cosa te falta para ser salvo.
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Amén. ¿Cuánto le dijo que le faltaba al Señor? Pero no le plantea una sola acá. ¿Se dan cuenta? Hay varias. Vamos a enumerar las 3 ahí. Una cosa te falta, le dice el Señor. Primero, vende todo lo que tienes. Segundo, dalo a los pobres. Tercero, ven y sígueme tomando tu cruz. 3 cosas, no una. Bueno, claramente todo eso es el conjunto de una sola cosa. El centro aquí es, seguime. Amén. Lo otro era una evidencia de que dejaba atrás una vida para seguir a Cristo. Amén. Hermanos, una sola cosa, y este es el centro del mensaje, hay una sola cosa que debemos hacer, no este joven, ustedes, yo y todo el mundo, para ser salvos, seguir a Cristo. Amén. Dejar atrás los ídolos y seguir a Cristo. Morir y seguir a Cristo. Venir a Él en arrepentimiento y fe para seguirlo. Amén. La salvación es por medio de Cristo, es por gracia, no es por la ley, no es por cumplir los mandamientos. Y lo que Jesús le está diciendo, bueno, muy bien, cumpliste los mandamientos, no se lo negó el Señor. Te falta una sola cosa. Y el Señor sabía. Y le iba a revelar cuál era su pecado. Y era su amor al dinero. Era su ídolo, era el ídolo que tenía en el corazón. Y la verdad es que nadie puede seguir a Cristo todavía agarrado y esclavo de su pasado. Señor te hace libre. Y este hombre no tenía dinero, el dinero lo tenía él. Este hombre era esclavo de esos bienes. Era muy rico. El problema no es que para ser salvo tengas que ser pobre, ahora lo vamos a ver igual. Pero no es que es salvo solo el que es pobre. No, el problema acá no es que este joven tuviera dinero, es que el dinero era su ídolo. Y vemos la elección que hace. Lo vamos a ver en un momento. El Señor lo que le está enseñando, la salvación no es por obras. No alcanza que cumplas todos los mandamientos. Hermanos, no alcanza que cumplamos exteriormente, es que nunca lo vamos a lograr. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, que el que en un punto de la ley falla, falló toda la ley. ¿Fallaron en un punto de la ley alguna vez? Infringimos toda la ley de Dios. ¿Quién puede ser salvado así? Hermanos, el secreto está acá, está en que no confiemos en nuestras capacidades para la salvación. Vamos a fallarle a Dios una y otra vez. El secreto aquí no está en eso, está en tomar la cruz. Amén. El secreto está en confiar exclusivamente en Jesucristo para nuestra salvación. Y que el cumplir los mandamientos sea una evidencia externa de lo que ya ocurrió en nuestro corazón. No al revés. No al revés. El Señor no ve con malos ojos que uno cumpla los mandamientos. Todo lo contrario, hay que cumplirlos. Pero como resultado de Cristo en la vida del creyente. Y no al revés. No funciona así. Vamos a estar en una bancarrota permanente en cuanto a nuestra vida espiritual. Hermanos, necesitamos entender una verdad. Yo pienso por un momento lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre. Lo que le está diciendo es, mira, imagínate una vida sin todo lo que tenés. Y donde yo sea todo para vos. Que yo sea todo. ¿Te satisface? Y es la pregunta que hoy el Señor, una vez más, quisiera que nos hiciera a nuestro corazón. ¿Estamos satisfechos solo con Cristo? Si no tuviéramos nada, absolutamente nada más en esta tierra, nuestra vida estaría satisfecha solo en Cristo. Y esa es la pregunta que el Señor le está haciendo a este joven. ¿Estás dispuesto a dejar todo y que yo sea tu todo? Porque está diciendo, deja todo, absolutamente, y seguime. Toma tu cruz, negate, déjalo todo atrás
La respuesta de este joven fue clara. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, claramente se ve cuál era el ídolo. Este joven que vino corriendo se hincó: maestro bueno, ¿qué me falta para ser salvo? Ahora en su regreso volvía triste. Pero esta palabra afligido es muy fuerte. En el original es la misma palabra que usa para Cristo en el huerto de Getsemaní. No sé si entienden el nivel de aflicción que había en el corazón de este joven. Eso revela su esclavitud a lo material, el materialismo, el cambiar a Dios por algo temporal, el cambiar a Dios por algo que se te va a vencer, que se te va a apolillar, que no lo vas a poder llevar en el cajón, no te lo vas a poder llevar a la eternidad, va a quedar acá. Ese amor por algo que es temporal te separa del Señor. El problema no era el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es lo material, el problema es estar esclavizado de este mundo materialista. El que puede vivir sin ser esclavo de eso prospera, hermanos. Créame, el que puede vivir sin estar esclavizado a la necesidad de tener y poseer y siempre estar insatisfecho porque algo le falta, porque así vive el ser humano, hermanos. Porque no se trata de ser rico. Miren, pensaba en algo, les comparto algo que pensaba mientras preparaba este mensaje. Ese joven rico de hace 2000 años, miren, hermanos, cualquiera de nosotros podría estar en ese estándar. Y le voy a explicar por qué. Porque lo que ese hombre tenía con su riqueza hace 2000 años eran cuestiones de comodidad, que hoy muchas, miles de personas tienen. Un lugar donde vivir, lo suficiente para alimentarse bien todos los días, quizás alguna salida, algún paseo, disfrutar de distintas cosas, ¿sí o no? Posesiones. Hoy mucha gente se considera en abundancia porque tiene algún producto tecnológico caro, ¿no? Y podría ser ese joven rico. Esa comodidad que este hombre tenía a causa de sus riquezas hace 2000 años, hoy podríamos extrapolarla a muchas personas hoy de clase media. Porque ¿saben cómo se aplica esto? Podremos aplicarlo en cuestión de tiempo, el dinero. ¿Cuántos saben que lo más valioso que tenemos es el tiempo? ¿Sabían eso? Vívanlo así, hermanos. Miren, lo más valioso que tienen es Cristo, ¿no? Pero hablo en esta vida, en lo temporal. Lo más, justamente, como es temporal, lo más valioso que tenés es el tiempo. No es la plata, cuidado. ¿Amén? No es los bienes que tenés. Algunos bienes, vieron que el dicho dice, el dinero va y viene, ¿no? Siempre digo, a veces va y a veces tarda en venir. Pero no importa. Lo que digo es, miren, el tiempo no va y viene. El tiempo va, siempre va. Y no se repite. Analicen eso. Porque cada segundo es un regalo del Señor. Es un regalo de misericordia, de gracia del Señor para con nosotros. Les decía, llevemos esta riqueza al tiempo. Y el Señor te dice, ¿estás dispuesto a entregarme todo tu tiempo para mí? ¿Estás dispuesto a que yo sea el centro de todo tu tiempo? Hermanos, a veces abrazamos nuestra vida por encima del Señor e infringimos el mandamiento más importante, amar al Señor con todo nuestro ser. Amén. El Señor lo que hizo a este hombre fue invitarlo a la vida eterna, amar al Señor por sobre todas las cosas. Miren, ¿las riquezas son un problema para vivir una vida piadosa y que agrada al Señor? El Señor ahora va a plantear, en lo siguiente que vamos a ver que es un obstáculo, pero no quiere decir que uno no lo pueda sortear. Y vamos a verlo en la vida de Abraham, ¿o no? Miren, si había un hombre rico, pero cuando fue probado, respondió correctamente en su prueba. Reveló que Dios era su todo, ¿o no?
Job. Y podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia. Que cuando fueron probados, demostraron más allá de sus riquezas, sus posesiones, etcétera, que Dios era todo. Ana, esta mujer que clama al Señor en llanto y recibe del Señor el favor de tener a su hijo Samuel y lo entrega al Señor, como ella había prometido delante del Señor. Cuando llega el momento de destetar al nene, lo entrega al Señor al servicio. Se despojó de lo que más amaba, ¿o no? Había llorado y clamado y había sufrido tanto por tener un hijo. Pero ahora llegaba, no sé, cumpliendo el año y va y lo deja para el servicio del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Se van a dar cuenta que el problema no es la abundancia. El Señor la multiplicó, le dio varios hijos, 5. Se dan cuenta que no es el problema. Job termina la historia multiplicado. El problema no es la riqueza, el problema es el corazón del hombre atado a la riqueza. ¿Amén? Ese es el problema. Este joven termina yéndose, triste, afligido, porque se quedó abrazado a lo que lo tenía esclavizado. Hermanos, hermano, hermana, si algo hoy te esclaviza y te tiene lejos del Señor, es el tiempo de sacarlo, de consagrarlo, de arrancarlo de tu vida y consagrar tu vida al Señor. Amén. De tomar tu cruz y seguir al Señor. De soltar todo lo que te esclavice, que el Señor sea tu todo. Vuelvo a la pregunta. Si eso que hoy tenés abrazado, te lo sacaran, ¿estarías satisfecho? O tu vida, o mejor dicho, tu corazón, ¿se puede satisfacer solo con Cristo? Si no tuvieras nada, absolutamente nada más, ¿estarías satisfecho solo con el Señor? Si no es así, si en tu corazón se pregunta, viene esta pregunta, o la duda si realmente sería así, yo te invito a que busques cada día al Señor y que Él complete tu vida. Porque eso va a abrir las puertas a que tengas muchas cosas más. Pero mientras haya obstáculos en tu relación plena con el Señor, no podés vivir la plenitud de Cristo. ¿Amén? Las cosas se hacen malas cuando son un obstáculo en tu relación con el Señor. No por el simple hecho de estar. Es cuando ocupan el lugar que no tienen que ocupar. Continúa el Señor luego de ver, veamos el panorama de esto, ¿no? Este joven tiene esta conversación, pero luego le da la espalda al Señor y se va afligido. Rechaza la invitación de Cristo a seguirlo. Entonces Jesús, versículo 23, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil, aquí revela el problema, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, los discípulos, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Hermanos, ¿por qué se asombraban tanto los discípulos? Se dieron cuenta de 2 veces y se asombraron de lo que decía el Señor. Bueno, en primer lugar porque un judío que era prominente y rico era considerado alguien bendecido por el Señor. No había manera de verlo de otra forma. Entonces ahora Jesús le está diciendo, este no es salvo. No es salvo. ¿Rechazó el evangelio o no? Este hombre. No es salvo, el Señor lo amó, tuvo su oportunidad, le predicó el evangelio y lo rechazó. No es salvo. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo? Y además esto se aplica a muchos. Sí, claro, pero no, los ricos tienen el favor de Dios. No es que no se trata de eso. ¿Se dan cuenta que ya no se trata de eso? Eso no es la bendición de Dios. Y lo sabemos, ¿o no? Hay mucha gente rica en material, en cuestiones materiales. Hay una frase que repito muchas veces, que no es mía por supuesto, la escuché no sé de quién,
Pero le repito, hay gente que es tan rica, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. A veces consideramos de forma equivocada lo que es vivir una vida próspera. Una vida próspera no es tener mucho dinero. Porque las cosas realmente importantes no las compras con dinero. Para empezar, la salvación. La vida eterna. Y lo que está diciendo el Señor es muy difícil. Es muy difícil para alguien que tiene riquezas entrar en el reino. ¿Por qué es rico? No. Después lo aclara el Señor. Porque confían en las riquezas. Hay gente que es rica que cree que todo lo puede resolver y comprar, ¿o no? Hago un cheque y lo resuelvo este problema. Bueno, no, esto no se resuelve con dinero. Entonces, para alguien que está confiando en el dinero, es muy difícil dejar que eso muera en el corazón. Y, insisto, el Señor les está diciendo esto con un ejemplo perfecto un minuto antes. Con este joven rico, con la actitud de él. El Señor está ejemplificando en él lo que estaba pasando en el corazón de muchos. Y lo que está pasando en el corazón hoy de muchos. Que confían en su poder o en sus riquezas o en su capacidad, la salvación. Hermano, lo que el Señor está enseñando aquí con toda claridad es: nadie es salvo por obras. Nadie compra la salvación es solo por medio de Jesucristo. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. No confíen en nada más para su salvación que no sea en Jesucristo. Desconfía de todo lo que te haga sentir que estás ganando el favor de Dios. No lo vas a ganar con tus fuerzas. No lo ganás. Cuidado con creer que sos bueno, no lo sos. Necesitas de Jesús. Entonces, los discípulos se preguntan entonces, ¿quién entonces puede ser salvo? Si los ricos no lo son. Si es, el Señor está diciendo algo así como el día que las huacas vuelen. Es más o menos lo que está diciendo el Señor si lo llevamos para Argentina, ¿no? ¿Puede un rico entrar en el reino de los cielos? Cuando cita el caso de un camello entrando, en una frase muy común en ese tiempo, por el ojo de una aguja. Pero Jesús les responde. Entonces Jesús, versículo 27, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Escuchen esto, hermanos, porque aquí está la centralidad de todo. Este es el versículo clave. Hermanos, para los hombres, para todos los hombres, absolutamente todos los hombres de toda la historia, todos los hombres, es imposible ser salvos. Los discípulos preguntan eso. ¿Quién puede entonces ser salvo? Ninguno puede, es la respuesta de Jesús. Eso es imposible para los hombres. Ningún ser humano puede salvarse. Están todos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno. Imposible. Jesús le responde, pues los discípulos decían, si con todo lo que hizo, imagínense los discípulos, ¿no? Que vemos las que a veces, cómo estaban expuestos delante del Señor en su pecado, ¿sí o no? El Señor los corregía una y otra vez, en su incredulidad, en sus fallas. Ahora se presenta este joven que era casi perfecto, y el Señor dice, esto no pueden ser salvos, la verdad que es muy difícil. Imagínense, claro, la pregunta de ellos, entonces, ¿quién? Si no puede, nosotros estamos afuera. Y el Señor, peor lo que dice, en una cierta parte. Vuelvo a leerlo, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Jesús está usando un eufemismo ahí para decir que no, es muy claro. Para los hombres ser salvos es imposible. Hermanos, no tenemos ninguna capacidad, por más que nos esforcemos, por más buenos a simple vista y humanamente hablando que podamos ser, por más que seamos los más fieles, somos los primeros y últimos, los primeros en llegar a la iglesia, los últimos en irnos, ayudamos a todas las personas mayores a cruzar la calle, damos a los pobres, bueno, no te salvás. No te salvás. El mundo está lleno de personas que si vos le preguntás hoy,
Si merece el infierno, te van a decir, no, yo soy una buena persona. Ahora, ¿cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu estándar? Bueno, en la cárcel está lleno de delincuentes. Bueno, si ese es tu estándar, sos bueno. Pero el estándar es Dios. Y ahora es imposible ser salvo. Es imposible. Cuando el estándar es Dios, es imposible. Y tenemos que anunciar eso a nuestra propia vida. No solo en cuanto a la salvación, sino en nuestro caminar con Dios. Debemos anunciarnos esa realidad. Cuidado con querer ganarnos el favor de Dios. Cuidado. No solo para la salvación, sino para nuestro caminar diario. Cuidado. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando los creyentes creen que Dios les tiene que dar algo. Porque se lo ganaron, porque lo conquistaron. Que es una palabra que se usa mucho. Cuidado, hermanos. Es todo pura gracia y misericordia del Señor. A Dios se le pide, a Dios se le ruega, a Dios se le clama. Amén. Así, esa es la verdad. ¿Saben por qué se le ruega? ¿Saben por qué se le clama? ¿Por qué se le pide? Porque no lo merecemos. Porque nada lo merecemos. Porque no podemos ganarnos nada. Cuidado porque eso es lo que muchas veces lleva al creyente a reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor, a mí? Yo soy bueno. Soy un buen hermano, un buen creyente. Ni hablar. A veces, Señor, yo soy pastor. Sirvo en una iglesia. Me dedico al ministerio. ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Y por qué no? ¿Qué ganaste con eso? ¿Qué mérito es ese? ¿Qué mérito tenés? Es gracia. Si recibís algo es gracia. Y de gracia debes dar. Hermanos, entendamos una verdad. El Señor lo revela aquí. Nadie puede ganarse la salvación, por supuesto. Eso es imposible para los hombres. Pero además nadie puede ganarse el favor de Dios. Solo por medio de Jesucristo. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Alguien puede orar en su propio nombre aquí? Les pregunto, ¿alguien puede decir, Señor, yo, Sebastián, te lo pido? Porque hay muchos que oran así hoy. Yo sé que, lo repito una y otra vez, lo que pasa es que es agotador ver cómo esto se repite y se expande. Hay mucha gente hoy, desde muchos púlpitos, y muchos que siguen esa corriente, creyendo que pueden decirle a Dios lo que tiene que hacer. Decretándole, firmándoles decretos y obligaciones a Dios. ¡Qué vergüenza! Yo quisiera saber qué piensa Dios cuando escucha esas oraciones. O mejor no quisiera saber. Hermanos, todo nuestro corazón debe saber, con todo el corazón debemos saber que debemos vivir una vida. Y ahora recuerdan el versículo 15 que les hice recordar del capítulo 10. Como esos niños, dice el versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiso decir el Señor? Es el mismo contexto. Está enseñando las mismas cosas. ¿Cómo hay que hacer? Hermanos, con la misma, podríamos decir, humildad, con la misma entrega, reconociendo la imposibilidad de un niño y la confianza de un niño, así debemos confiar en el Señor. Amén. No en nosotros. Pero completa el Señor la respuesta. Para los hombres es imposible. Pero ¿cuál es la buena noticia? Hermanos, que para Dios nada es imposible. ¿Saben qué respuesta? ¿Saben lo que está enseñando el Señor aquí? Hermanos, lo que el Señor está enseñando es el único que salva es Dios. Nadie puede salvarse. Eso es imposible para ustedes. No pierdan tiempo. No perdamos tiempo, hermanos. No perdamos tiempo queriendo nosotros salvar a otros. Nadie salva a otro ni se salva a sí mismo. Solo Dios salva. Solo Cristo salva. No hay salvación en otro que no sea en Jesús. Eso es imposible para los hombres, pero para Dios nada es imposible. Él es el único que puede salvar. Cuando prediques el Evangelio, confía en Jesucristo.
para salvación. No en tu fuerza, no en tu carisma, no en tus palabras, no en tu belleza, no en tu inteligencia para comunicar el Evangelio. No, no, es en el Espíritu Santo. Es Él obrando en el corazón del que está escuchando. No sos vos. Hermanos, debemos considerarnos inútiles para nuestra propia salvación y para salvar a otros. Inútiles. Lo único que nos puede dar utilidad es ponernos en las manos del Dios vivo. Eso nos hace útiles en sus manos. Amén. Eso es imposible para los hombres, pero es posible para el Señor. Para terminar, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, noten aquí Pedro, ¿no? Una vez más, Pedro no se queda callado. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Vieron todo lo que estaba pasando en el medio, ¿no? Este joven que se va por no seguir al Señor, el Señor que dice, los ricos es muy difícil que entren en el reino de Dios, eso es imposible para los hombres. Pero aparte quedó la imagen latente en medio de esta conversación del joven dándole la espalda al Señor y yéndose afligido, ¿no? Y Pedro dice, nosotros lo dejamos todo y te seguimos, ¿no? Por las dudas, a ver que el Señor le dijera, tranquilo Pedro, vos sos salvo, ¿no? Como que le había entrado la duda a él también. Y el Señor respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, lo que le dice el Señor a Pedro y a nosotros y a toda la iglesia, a toda su iglesia es, miren hermanos, todos los que estén dispuestos a quitar de su corazón cualquier cosa por encima del Señor, el Señor lo multiplicará. Y hay algo que es cierto. Aquí el Señor cita familia, ¿o no? Es que el Señor no está diciendo nada que no fuera nada nuevo aquí. El Señor el Señor con toda claridad nos enseña que Él no vino a traer paz. Él lo dice, sino espada y disensión en la familia, ¿no? Y cita varios casos de enemistad. ¿A causa de qué? De la palabra. Eso no quiere decir que uno, siempre hay que aclararlo esto, ¿no? Que uno abandone los hijos. Eso no está diciendo el Señor. Señor, dejé mis hijos y me voy al ministerio. No, ese es alguien que no se quiere ser responsable de sus hijos. Amén. Porque para hacer doctrina uno no puede tomar solo un pasaje, porque hay un contexto en eso. Lo que el Señor está diciendo, y el Señor lo afirma más de una vez, tiene que ver con cuál es la prioridad. Y el que perdió hermanos, hermanas, madre, padre, a causa del Evangelio y Cristo, el Señor, y cuidado con el contexto de este texto, el Señor está diciendo, lo va a recibir 100 veces más en esta vida. No está hablando de riquezas, lo aclaro porque se usa mucho este texto para decir, el Señor te va a dar 100 casas, 100... No. Porque si no hay que decir que también te va a dar 100 persecuciones, 100 veces más de persecución. Vamos a ponernos de acuerdo entonces. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hermano, el que pierde, supónganse, mis hermanos no me hablan más a causa del Evangelio. Me abandonaron. No quieren saber más de mí. Bueno, el Señor nos da su iglesia. Está llena de hermanos, hermanas, padres, madres, ¿o no? Y casas. Y personas que no pensabas relacionarte en tu vida, ni imaginabas. Que un día iba a sonar tu teléfono y un hermano te iba a llamar, o el pastor te iba a llamar. Quería saber cómo estabas. ¿De dónde salió esa nueva familia? Es la familia de Cristo. Con sus fallas, como tu familia. ¿O no? Pero al fin y al cabo es el Señor cumpliendo su promesa. Pero además de eso que promete el Señor para esta vida, el Señor nos dice, además, la vida eterna. Amén. La vida eterna, la cual confiamos solamente en el Señor. Pero vuelvo a insistir, vuelvo y repito, ¿qué dice el Señor? Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo, estar dispuestos a perder. Pablo lo dice con total claridad, todo lo que yo tenía, y miren que él tenía para cosas a las que aferrarse, lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Hermanos, uno no puede seguir a Cristo
Si Cristo va hacia allá y la vida en Cristo es hacia allá, seguir a Cristo agarrados todavía a cosas que son contrarias al Señor o que se interponen en tu relación con el Señor. En algún momento, y espero que si hay alguien que no lo hizo, lo haga antes de partir de este mundo. Hay que soltarlo para ir a Cristo en confianza y recibir la vida eterna. Amén. Último versículo, resume un poco todo. Dice, pero muchos, dice el Señor. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Hermanos, debemos entender algo. Con esto cerramos. El Señor cambia el paradigma de este mundo. En este mundo los ricos parecen que son los primeros. Es en este contexto. En este mundo las personas piadosas parece que ya ganaron la salvación. Hay muchos que quizás en este mundo parecían muy piadosos y quizás un día en la presencia del Señor nos llevemos la sorpresa de que no era tan así. Hay muchos que parece que van a recibir una corona que va a ser tan grande que no la va a poder llevar. Y quizás hay algunos que quizás dentro de la iglesia de Cristo nadie pensaba que iba a recibir una recompensa siquiera. Pero quizás en la presencia del Señor nos llevemos una gran sorpresa. Y esos sean los primeros. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros debe considerar que va a tener el primer lugar. Todo lo contrario. Anhelemos el primer lugar. ¿Se acuerdan que ya lo predicamos esto? El Señor no dijo que no lo anhelemos. El tema es cómo lo anhelamos y de qué forma lo alcanzamos. ¿Saben cuál es la forma que propone Jesús? Sean los últimos. En esta vida, sé el último. En la iglesia, sé el último. ¿Se acuerdan? Yo había citado un ejemplo. Sentate último y mirá la necesidad de todos los demás. Sé el último. No esperes reconocimiento de nadie, reconoce a los demás. No reconozcas a alguien cuando te reconoció. Reconocelo sin que te reconozca. Sé el último. Porque vos no esperás recompensa del otro. Vos esperás recompensa del Señor. Los postreros van a ser los últimos. Este joven, llegó delante del Señor. Cuando cualquiera de nosotros veía ese momento, si lo comparábamos a ese joven con cualquiera de los discípulos de Jesús y cualquiera de los que estaba ahí, decimos, este va primero. En la carrera va primero, este llega primero. Este ya tiene las puertas, iba a decir a Pedro ahí, pero todavía Pedro estaba ahí. Así que las puertas del cielo abiertas para entrar. ¿O no? Bueno, no. Ni siquiera último entró. Por lo menos hasta este momento. Hermanos, Jesús propone algo. ¿Saben por qué dice los primeros serán los últimos los primeros? Porque Jesús nos propone morir. Que Él sea el primero en tu vida. Hermano, que Jesús sea el primero. Hermana, que Jesús sea el primero. Vos ponete detrás. Y quiero decirte, quita cualquier ídolo. Soltalo. Te vas a sentir tan libre. Entregá lo que hoy te separe de Cristo. No sé cuál es tu Isaac, como el caso de Abraham. No lo sé cuál es. Vos y yo tenemos un trato personal delante del Señor. Él te conoce y vos conocés tu trato o el trato del Señor con tu vida. No sé qué es lo que pesa en tu corazón, pero quiero darte una noticia, una muy buena noticia. Para vos sacarlo va a ser imposible. Escuchen esto. Para vos sacar ese ídolo es imposible. No lo tenés que hacer vos. Tenés que confiárselo al Señor. Tenés que ir delante del Señor y ser completamente honesto. Señor, hoy este es mi ídolo. Te pido perdón y ayúdame. Sácalo de mi vida. No puedo solo. El gran error que cometen muchos cristianos en su relación con el Señor es en creer que ellos son los que pueden sacarlo. No pueden, es imposible. Es Dios. Amén. Lo que sí puedes hacer es ser obediente a lo que el Señor te diga. Sé obediente. Y el Señor va a quitar de tu vida
todo lo que pueda separarte de Él, porque Él te ama. Amén. Él te ama. Oremos. Te invito a estar de pie.